Entonces, este pasaje nos está mostrando que hay cosas que en la historia, cuando usted analiza la historia, se repiten, cosas del pasado se repiten para el futuro. Si es casualidad, no lo sabemos. Si es alguna providencia que está moviendo los hilos de la historia para que muchas cosas del pasado se repitan, tal vez. Bueno, pero quiero colocarles un ejemplo en esta noche. ¿Cuántos han escuchado del presidente Abraham Lincoln? Muy bien. ¿Cuántos han escuchado de John F. Kennedy? Muy bien. Les voy a hacer una coincidencia entre estos dos presidentes, rápido. Solamente para que ustedes miren y ustedes, a medida que yo voy hablando, ustedes vayan sacando sus conclusiones sobre estos dos personajes. ¿Ok? Entonces, dice así. 1. Miren las coincidencias. Lincoln fue electo para el Congreso en 1846. Kennedy fue electo para el Congreso en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860. Kennedy fue electo presidente en 1960. Lincoln, su esposa, perdió un hijo al dar a luz en la Casa Blanca. Kennedy, su esposa, perdió un hijo mientras vivía en la Casa Blanca. Lincoln estaba directamente involucrado en los derechos civiles. Kennedy estaba directamente involucrado en los derechos civiles. Lincoln, su secretaria de apellido Kennedy, le dijo que no fuera al teatro. Kennedy, su secretaria de apellido Lincoln, le dijo que no se fuera a Dallas. Otra. Lincoln le dispararon detrás de la cabeza en presencia de su esposa. A Kennedy le dispararon detrás de la cabeza en presencia de su esposa. A Lincoln le dispararon en el Teatro Ford. A Kennedy le dispararon en un Lincoln hecho por Ford. A Lincoln le dispararon un viernes. A Kennedy le dispararon un viernes. A Lincoln, John Wilkes Booth, el que lo asesinó, fue asesinado antes de ir a juicio. El que lo asesinó a él, ¿no? A Kennedy, Lee Harvey Oswald fue asesinado antes de ir a juicio. En Lincoln, hubieron teorías de que Booth, el asesino, fue parte de una conspiración. Kennedy, hubieron teorías de que Oswald fue parte de una conspiración. Lincoln, el secretario de Lincoln fue Andrew Johnson, nacido en 1808. El secretario de Kennedy fue Lyndon Johnson, nacido en 1908. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Coincidencia todas estas cosas? Tal vez, parece, ¿no? Pareciera muy, no sabemos, algunos conspiración por las fechas, todo casi exacto, ¿no? Y en la historia es muy difícil a veces encontrar coincidencias entre personajes, cosas del pasado y que se repiten en personajes del futuro. A veces es como muy difícil encontrar eso en la historia. Hubo un hombre que se llamó Mark Twain, él decía, la historia no se repite, pero rima. Y tal vez es así, ¿no? Yo en esta noche quiero, vamos a hablar sobre Jesús. Ayer hablamos sobre la palabra del Señor, ¿no? Y anoche veíamos en la palabra cómo Jesús es el centro y la esencia de este libro. En esta noche lo que vamos a hacer es mirar tipos y sombras de la vida de Jesús. O sea, la Biblia está llena de tipos y sombras. O sea, son tipos y sombras que son muchísimas, muchísimas. Y no cabría esta noche para que las pudiéramos aquí traer a cada uno de ustedes y nos dieran ánimo y nos dieran fe. Pero lo que vamos a hacer es traer solamente unas pocas para que ustedes vean que personajes que vivieron en el Antiguo Testamento, muchos de ellos son tipo o son figura de Cristo que vendría en un futuro después. ¿Sí me hago entender? O sea, personajes del Antiguo Testamento, niños que nacieron
hombres que existieron que fueron tipo de Jesús, del Jesús que vendría para el futuro. Yo quiero solamente traerles unos cortos ejemplos de ellos para que ustedes miren que Jesús está aquí, está lleno en la Escritura. Y cada vez que abrimos la palabra del Señor, automáticamente, indirectamente, tienes que aprender de Jesús, te tienes que enamorar de Jesús, porque Jesús es todo para nosotros. Ahora Jesús lo dijo, miren este texto, a ver, Juan 1:45, dijo así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces, ¿qué dijo Felipe cuando va donde su hermano Natanael? ¿Qué le dice? Hemos hallado a ¿quién? A Jesús, de quien los profetas nos dijeron. O sea, los profetas ya hablaban de ese personaje. Allá, tiempo atrás. Vamos a leer otro texto que para ustedes es muy conocido. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Cuando Jesús dijo esas palabras, ¿qué testamento existía? El antiguo, solo el antiguo, el nuevo no existía. Entonces quiere decir que la gente en los días de Jesús fueron salvos leyendo solo el Antiguo Testamento. Hay iglesias, ustedes van a muchas iglesias hoy que dicen el Antiguo Testamento ya no hay necesidad de estudiarlo, no hay necesidad de leerlo, solamente se aplican y se entregan al estudio del Nuevo Testamento, pero el Antiguo lo dejan a un lado. Pero eso es equivocado, ¿no? Vamos a leer otro texto más, Lucas 24, verso 25 en adelante. Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ¿qué hizo? Y de todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo concerniente a él. Vea qué interesante, ¿no? Entonces, hay personas que les gusta la profecía, solo escuchar la profecía. Pero cada vez que ustedes miran profecía, la profecía te lleva ¿a quién? A Cristo nos lleva nuevamente. O sea, por donde quieras que tú te quieras meter, bestias, reinos, cuernos, siempre te van a llevar ¿a dónde? A Jesús, para que nos enamoremos de Jesús. Ese es el tema de la profecía. Vamos a ver el primer personaje. Vamos a ver, primer personaje que cuando usted lo mira, wow, este hombre es un tipo de Jesús. ¿Quién fue? Vamos a ver el primero, Adán. Adán fue un tipo de Jesús. ¿Saben que en la Biblia se nos habla de dos Adanes? ¿Sí sabían o no? La Biblia nos habla de dos Adanes. ¿En dónde ustedes pueden encontrar en la Biblia que se hable de dos Adanes? ¿Dónde? Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15. Abran su Biblia para que vayan conmigo. A ver, estén atentos. Tomen su Biblia, van leyendo. Verso 21 y 22. Ahí está. Aquí al frente también, pero hagan el ejercicio para que estén conmigo. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Ahí hay dos hombres, ¿no? Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Siempre en la Biblia se nos van a contraponer dos hombres, siempre. Y ese es el primer personaje que les traigo a ustedes. El primer Adán es un tipo o símbolo del segundo. Miren, hay similitudes y hay diferencias también entre ellos. Por ejemplo, Jesús tuvo un nacimiento sobrenatural. Adán nació de manera sobrenatural. Otra, Adán no tenía padre más que a Dios. Jesús igual. Ambos son llamados hijos de Dios. Cuando usted va a Lucas 3:38, Lucas dice, Adán, hijo de Dios. Otra, en el jardín había un árbol. Adán desnudo empezó a respirar. Jesús desnudo respiró su último aliento en el sexto día, colgado de un madero que venía de un árbol. Adán se quedó dormido y salió su esposa de un costado. Jesús le abrieron su costado y fluyó sangre y agua, y la iglesia nació, o la esposa nació. ¿Sí o no? Miren este otro. Adán lo venció la serpiente, Jesús venció la serpiente.
El dominio del mundo lo perdió Adán por su desobediencia. El dominio de la tierra fue logrado por la obediencia de Jesús. Adán fue creado y puesto en un Edén. Jesús resucitado estaba en un Edén, en un huerto. Cuando llega la mujer y le dice, lo iba a tocar, bueno, primero antes de tocarlo, le pregunta, ¿no? ¿Dónde está el hortelano? ¿Ese hortelano quién es? Una persona que estaba trabajando allí arreglando un huerto. Bueno, aten cabos, ¿no? Adán cayó en el tema de la dieta, en un jardín rodeado con muchas opciones. Jesús venció en el desierto donde no había opciones más que las piedras. El primer Adán salió del Padre. El segundo Adán regresó al Padre. El primer Adán estaba desnudo y sin vergüenza. Jesús estuvo desnudo y tomó nuestra vergüenza. El pecado del primer Adán trajo espinas. El segundo Adán se le hizo una corona de espinas. El primero se hizo sustituto por Dios. El último Adán se hizo Dios y sustituto por nosotros. El primer Adán pecó por un árbol. El segundo tomó nuestros pecados en un árbol o en un madero. El primero perdió el árbol de la vida. Por la victoria del segundo ganamos el árbol de la vida. El primer Adán es cabeza de la vieja creación. El segundo es cabeza de la nueva creación. El primero fue creado a la imagen de Dios, el segundo es la imagen de Dios. Noten ustedes, ¿no les parece? Estamos contraponiendo dos personajes que se parecen, ¿no? Entonces la Biblia, cada vez que tú la mires y la estudies, vas a ver, si tú miras un poquito más allá de los personajes, vas a ver que muchos que fueron de la simiente fiel, a ver, recordemos quiénes fueron de la simiente fiel. Comenzamos con Adán. ¿Quién sigue después? Adán. ¿Quién sigue después? Abel. ¿Quién más? Sed. ¿Quién sigue después? Enoc. ¿Quién sigue después? Todos ellos, miren, todos estos en línea ininterrumpida, 7 generaciones, son símbolo de Jesús. Si usted los analiza, todos son tipo de Jesús. Y así podemos hacer un rastreo bíblico por todo el Antiguo Testamento y ustedes van a ver que así es. Pablo dijo, ahí en pantalla, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesús, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Entonces, este primer Adán es un símbolo de Jesús. Voy a terminar con esto. El primer Adán estaba solo y necesitó compañía. El último estaba solo y necesitó compañía. El primero buscó una esposa. El segundo necesita de la esposa, que es la iglesia. El primero se durmió para producir a Eva. El segundo durmió para producir la iglesia. El primer Adán viene de la tierra, el segundo Adán cayó en la tierra. El primero se hizo un alma viviente, el segundo un espíritu viviente. El primero volvió a la tierra después de muerto, el segundo regresó al cielo. Eva fue creada de la costilla del primer Adán, la iglesia fue creada con la vida del segundo. Eva fue traída al primer Adán sin pecado, la iglesia será presentada al segundo Adán sin pecado, cuando venga el Señor. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahora el sistema de sacrificios. Ustedes ven el sistema de sacrificios. Adán y Eva son expulsados del Edén por causa de su desobediencia. Y luego el sistema de sacrificios se instaura. Y hay dos personajes. ¿Estos personajes quiénes son? Caín y Abel. ¿Cuál de estos dos personajes es símbolo de Jesús? Abel, claro que sí, Abel. Por ejemplo, vamos a mirar similitudes rápido. Abel ¿cuál era el oficio de Abel? Pastor de ovejas. ¿Jesús fue pastor de ovejas o no? Sí. Ustedes pueden buscar, podemos leer los versos. Génesis 4, vayan con su Biblia. Génesis 4, el verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas. ¿Dónde en la Biblia dice que Jesús fue pastor de ovejas? O en muchos pasajes, Juan 10:14 es un ejemplo. Así que Abel fue un pastor, Jesús fue un pastor de ovejas. Otro ejemplo,
¿Abel fue mediador o no? ¿Qué significa la palabra mediador? Intercesor. ¿Abel fue un intercesor? ¿Cómo sabemos que Abel fue un intercesor? Porque hizo un sacrificio, gracias César. ¿Qué otra? ¿Por qué sabemos que Abel fue un intercesor? Con su hermano. ¿Por qué, Freddy? Ajá, trató de ayudarlo. Siempre Caín era como la oveja negra diciendo, no, pero ¿por qué usted siempre tiene que decirme las cosas? ¿Por qué siempre tiene que aconsejarme? No, déjeme, yo veré qué hago. Y Abel siempre le decía, pero no hagas eso así, hombre, así no está bien, hazlo de esta forma. Entonces, Abel siempre fue un mediador entre Dios y Caín en sus obras malas. Siempre Abel fue así. ¿Jesús fue un mediador o no? ¿Es un mediador hoy? Claro, la Biblia dice que está en el cielo e intercede ante el Padre por nosotros cuando hacemos algo malo. Siempre está ahí, intercediendo. Mi sangre, Padre, déjalo todavía un tiempo. Yo sé que él es muy rebelde, César es muy rebelde, pero deja que yo estoy trabajando en él. Ten paciencia. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola en el Nuevo Testamento? Cuando Jesús dice que llega alguien en la parábola y dice, corten ese árbol porque ya no está dando fruto. Y llega alguien y dice, no, todavía no, démosle un tiempito de espera, ¿cierto? Eso es, Abel fue intercesor, Jesús fue un intercesor. Noten esto, ahora en Génesis 4:8, Caín se cansa de su hermano y dice la Biblia, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Y luego la Biblia dice en el verso 10, Dios le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué hiciste esto? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que la sangre de Abel y la muerte de Abel es un tipo de Jesús. Entonces, vamos a recapitular rápido. Abel, pastor de ovejas. Jesús, pastor de ovejas. Abel, intercesor, siempre pendiente de los que hacen lo malo, intercediendo por ellos para salvarlos. Jesús todavía hace ese trabajo hoy, intercede por nosotros, se preocupa por nuestras deficiencias, quiere lo mejor de nosotros como hermano mayor y se esfuerza por nosotros. Pero dentro de nuestra situación aquí en la tierra hay dos clases, hay los que obedecen y los que no. Los que obedecen dicen, sí, yo acepto mi error, cambio. Los que no, dicen, pero ¿por qué Jesús siempre me está diciendo? ¿Por qué mi conciencia me acusa? Y siempre cuando estamos en la calle, vamos a hacer alguna cosa, ahí está el hermano mayor. No hagas eso, no vayas a hacer eso, no digas eso, ¿cierto? Ahí está siempre él. Así que la sangre de Abel y Abel mismo es un tipo de Jesús. En el Nuevo Testamento, la Biblia hablando de Abel nos dice así, quiero que vayan por favor a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el verso 4. Vayan por favor allí, lleven su Biblia, Hebreos 11, el verso 4. Mire lo que dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Qué hizo? Ofreció un mejor sacrificio, por lo cual alcanzó el testimonio de que era, ¿qué cosa? Justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto, todavía habla. ¿Eso no es la vida de Jesús ahí? Jesús todavía muerto, bueno, ya resucitado, pero por su vida y por su muerte todavía ¿qué hace? Habla por nosotros, habla por cada uno de nosotros. Ahora, miren, es tanto así que Abel es un tipo de Jesús que la Biblia dice que cuando el Señor venga, todos aquellos que se perdieron, por ejemplo, generación del 2022, digamos que en esta época del 2022 venga el Señor, en estos pocos años que restan, todos aquellos que se perdieron van a ser condenados por la sangre de Abel. ¿Sí? ¡Wow! Pero usted y yo no vivimos en el tiempo de Abel, pero la Biblia dice que nosotros vamos a ser juzgados por la sangre derramada de Abel, aunque no estuvimos en ese tiempo. Si ustedes van a leer Lucas 11, vayan allá, Lucas 11, el verso 49 y verso 50. Lucas dijo, por eso la sabiduría de Dios también les dice, les enviaré profetas, apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán,
para que se demande de esta generación, no de esta generación actual, nosotros, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. O sea, amigos, en otras palabras, Abel es un verdadero tipo de Jesús. Su sangre. Ahora noten, los sacrificios se instauran antes de que él muere. Cuando Jesús muere, los sacrificios ya existían. O sea, usted puede sacar muchas analogías si usted ve más de las que yo estoy diciendo aquí sobre estos personajes, porque son tipo de Jesús. Siempre, donde quiera que tú te metas, la Biblia te va a hablar de Jesús, de muchas formas. Ahora, Enoc, por ejemplo, veamos Enoc. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Caminó con Dios, un hombre correcto, un hombre justo y perfecto, lo dijiste muy bien, un hombre justo y perfecto, en constante comunión con Dios, siempre en dirección hacia la obediencia, un hombre muy obediente. ¿Él murió? No. Asciende al cielo de manera milagrosa. Jesús también ascendió al cielo de manera milagrosa y descendió también de manera milagrosa. ¿Sí? Caminó con el Padre de una manera perfecta. Tanto así que la Biblia dice en Hebreos 11:5, vamos a leerlo. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿No fue la vida de Jesús igual forma? Igual. Entonces fue un tipo de Jesús. Y tanto saben por qué, porque él fue de la 7ª generación. Y ustedes saben que el número 7 es, ¿qué es? Es el número perfecto, ¿sí? Y podemos decir que Enoc fue un adventista del 7º día. Nos atrevemos a decir que fue un adventista del 7º día, igual que nosotros, porque creyó en la venida del Señor. Era un tipo de Jesús, del Jesús que iba a venir en la primera y en la segunda, y guardó el sábado, porque en ese tiempo los fieles guardaban el sábado, no había otro día, guardaban el sábado. Entonces fue un tipo de Jesús. Por eso en Judas 1, 14 y 15, Judas te dice esto: profetizó Enoc 7º desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hay muchas analogías que usted puede sacar también de Enoc. Si usted se detiene en detalles, puedes hacerlo, porque es un tipo de Jesús. El espíritu de profecía en Joyas de los Testimonios nos dice así, vamos a leerlo. El Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es el Evangelio. ¿Pero es el Evangelio en qué? En sombras, en figuras. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, Levíticos. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan como evangelios. En el Antiguo Testamento tenemos Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio con números como los evangelios, pero del Antiguo Testamento. Ellos en figuras y en símbolos hablan de Jesús, sino que es que a veces la gente no lo ve. Ay, qué mamera estudiar números. Ay, qué mamera estudiar Levíticos, porque te habla de ofrendas, que de lavamientos, pero todo eso, si usted va más allá de ello, era un símbolo de Jesús, tipo figura de la vida de Jesús. Luego sigue diciendo el texto. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo. El Nuevo Testamento es tan solo el progreso y desarrollo del Antiguo. Qué interesante. Entonces, ¿qué es el Nuevo Testamento? El desarrollo y el progreso ¿de qué? Del Antiguo. Abel creía en Cristo y fue tan ciertamente salvado su poder como lo fueron Pedro y Pablo. El Dios que anduvo con Enoc era nuestro Dios y Salvador Jesús. Era la luz del mundo como lo es hoy. Qué bonito pasaje, ¿no? Qué lindo. Entonces es interesante esto. Ahora vamos a ver otro ejemplo, Noé. ¿Creen ustedes que Noé fue un tipo de Jesús o no? También, si usted lo mira, aquí les traigo solamente pequeños detalles. ¿Cómo era Noé?
A ver, vayan con su Biblia, leamos Génesis 6:9. A ver, ¿alguien de la congregación le gustaría acompañarme en la lectura? Que lea en voz alta rápido. ¿Quién se anima? Génesis 6:9. ¿Cómo era Noé? A ver, ¿quién quiere leer? Sí, señor, adelante. Ok, estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Muy bien, caminaba con Dios. ¿Jesús caminó con Dios? ¿Jesús fue justo? ¿Se acuerdan ustedes de la esposa de Pilato? ¿Qué llegó a decirle la esposa de Pilato? Ojo, cuidado con este hombre, porque en sueños, pero antes de decirle en sueños, le dijo, ojo, ten cuidado con este hombre porque es un varón justo. Y en sueños se me dijo que no lo tocáramos. Siempre en la Biblia se habla que Jesús fue un varón justo. En el Nuevo Testamento hay como 2, 3 pasajes refiriéndose a Jesús como justo. ¿Ok? Noé fue justo. Ahora, ¿saben ustedes qué significa la palabra Noé? Correcto, muy bien. La palabra Noé es una expresión que significa reposo. Lamec le puso a su hijo este nombre como alusión a la esperanza del descanso. Génesis 5:29, ustedes van allá y allí dice, este niño nos dará descanso de nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Qué interesante. ¿Quién en la Biblia es nuestro reposo? Ah, qué interesante, ¿no? Jesús es nuestro reposo. Entonces, Noé fue un hombre literalmente llamado así, reposo. Jesús es nuestro reposo. La Biblia nos dice, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso hemos venido aquí. Porque el Señor quiere que encontremos descanso en Jesús. Cada vez que leemos la Biblia encontramos descanso en Jesús. La Biblia nos lee, recuerdan lo que hablamos anoche, la Biblia nos lee a nosotros y sabe cómo está nuestra condición. Y cuando la leemos con fe, el Espíritu Santo va trabajando en lo que usted y yo vamos leyendo y vamos recibiendo descanso, tranquilidad. Ahora, Noé, Dios hace un pacto con Noé, ¿sí o no? ¿Cómo ustedes pueden ver un reflejo de Jesús ahí en ese pacto que Dios hace con Noé? Cuando salen del arca, lo primero que hace él es hacer un sacrificio con los animales que habían y luego aparece el arco iris y un pacto y el Señor hace un pacto con Noé. ¿Jesús hizo un pacto? Sí. Por eso hablamos en la Biblia de un pacto antiguo y el nuevo pacto. Cuando Jesús muere, se establece un nuevo pacto con él. O sea, hay muchas similitudes de la vida de Jesús con nosotros. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá somos descendientes de la familia de Noé? Tanto usted como yo, negrito, blanquito, feíto, bonito, todos somos descendientes de Noé. Así que, qué bendición, ¿no? Alabado sea el Señor, que todos seamos descendientes de Noé, porque somos familia de Él. Y si usted cree en Cristo, usted llega a ser familia de Jesús también, por el pacto que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermoso, ¿no? Amén. Así es. Ahora hay un texto de Noé en 2 de Pedro capítulo 2, versos 5 y 6. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Cuántas? 7. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué fue Noé? Muy bien, pregonero de justicia. ¿Jesús fue un pregonero de justicia o no? ¿No se habla en la Biblia, en muchos pasajes, que gracias a él obtenemos justicia? Claro que sí. Entonces, Jesús también fue un pregonero de justicia. Y lo otro que me parece interesante es que por esa justicia de Noé, él pudo salvar a 7 personas de su familia. 7 personas se salvaron allá dentro del arca. Por la justicia de Jesús, muchas almas serán salvas. Y serán salvas porque han recibido la justicia de Cristo en su corazón, en su vida. El espíritu de profecía nos dice así en Patriarcas y Profetas, página 86. Miren qué interesante pasaje, léanlo ahí conmigo. Dios mandó a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo.
pero su influencia, su ejemplo, habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! A ver, ¿cuántos padres sabemos aquí? Muy bien, ahora yo les pregunto, ¿cuántos de los que alzamos la mano tenemos nuestros hijos dentro de la iglesia que se hayan bautizado? Bueno, es una lucha, ¿no? Pero necesitamos ser fieles como fue Noé. Aquí hay una promesa muy linda. Si usted la compara con el texto bíblico que leímos atrás, 7 de su familia fueron salvados, pero gracias a la fidelidad de él. Fue muy fiel. Tal vez no salvó a otros, otros sí fueron salvados, pero se murieron antes de que llegara el diluvio. Pero dentro del arca, 7. La fidelidad, el Señor premió su fidelidad. Si usted quiere ver su hijo en el pueblo del Señor, manténgase fiel. Ore por él, ayune por él. Dele un buen ejemplo. Dale un buen testimonio que tarde que temprano el Señor te recompensará igual que Noé. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro que sí. Miren, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. ¿Usted está construyendo un arca o no? Jesús, hermanos, Jesús con temor reverente trabajó fiel, 3 años y medio, ¿no fue así? Su ministerio, para salvar una familia. Todo el que se arrepienta será salvo. Es un privilegio, gracias al esfuerzo de Jesús, su unión con el Padre, su obediencia, lo llevó a que tenga una familia. En el fin del tiempo esa familia se va a ver. La Biblia dice en Isaías 53, ¿recuerdan? Verá a toda su familia y será recompensado cuando la vea. Entonces, eso pasó también con Noé. Noé también fue recompensado porque su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una. ¿Cuántas puertas hay para ser salvos? ¿Quién es esa puerta? Jesús. ¿Qué dijo en la Biblia Jesús? Yo soy la puerta. Qué interesante, ¿no? ¿La puerta se abría por dentro o por fuera? Se abría y se cerraba. ¿Por dentro o por fuera? Por fuera. O sea, el que la abrió para que entrara Noé no fue Noé, fue Dios. Y cuando Noé ya estaba dentro con todos los animales, ¿quién la cerró? Él no, Dios. Porque ese era un símbolo de Jesús. Era un símbolo de Jesús. Su perfección tanto adentro como afuera. Así que hay muchas lecciones que usted puede sacar del arca. Muchísimas. Pero el tiempo no nos da. Vámonos para otro. Abraham. ¿Qué piensan? ¿Abraham será un tipo de Jesús o no? Oiga que sí, muchísimo, muchísimo. Yo creo que Abraham y su hijo tienen mucho junto con otro que se llama José. Lastimosamente en esta noche no nos da el tiempo a hablar de José. Pero José es un tipo de Jesús en cada detalle mínimo. Bueno, vamos a hablar y vamos a terminar con Abraham y su hijo. Abraham, para poder ser fiel a Dios, ¿qué tiene que hacer primero? Abandonar su casa. Muy bien, tiene que salir de su casa e irse. ¿Jesús dejó su casa o no? Jesús dejó su casa. Tuvo que abandonar su casa para poder lograr una familia y una descendencia. Abraham, para poder lograr esa descendencia, no podía hacerlo en su tierra. Tenía que irse a otra tierra muy diferente. Entonces Jesús deja la casa de su padre, deja su tierra para salvarnos. Abraham es humilde, acepta y dice, me voy. ¿Y qué dice la Biblia en Filipenses 2? ¿Recuerdan qué dice la Biblia en Filipenses 2, 6 al 8? Él era como Dios, hablando de Jesús, en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor. Aceptó hacerse un siervo. Abraham fue un siervo muy obediente y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Abraham tuvo extremos en su vida, ya los vamos a ver, pero sí los tuvo muchísimo. Arriesgó su vida y la de su propio hijo. Entonces Abraham es un símbolo de Jesús. Abraham tomó riesgos
Jesús tomó riesgos cuando dejó su casa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí es. ¿Qué más fue Abraham? ¿Abraham fue también intercesor o no? ¿Cómo sabemos que Abraham fue intercesor? ¿Ah? Con Sodoma. ¿Qué hizo en Sodoma? ¿Recuerdan qué hizo en Sodoma? A ver. Ajá, cuando ya los dos ángeles iban para allá, iban a destruir a Sodoma. Entonces, ¿qué hace él? Primero, ¿qué dice? No, pero si hubieran 50 justos, Señor, con 50, ¿por qué no vas a tener compasión de Sodoma y de Gomorra? Y empezó de 50, luego pasó a 45, después a 40, y así fue bajando, ¿no? 6 en total, intercediendo 6 veces. El número 6 siempre es símbolo humano. Intercedió por el humano, porque el número 6 siempre es el símbolo del ser humano. Intercedió 6 veces por el ser humano. Jesús ha intercedido y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Muchísimo. El sacrificio supremo de Jesús, eso me parece muy interesante. Vamos a abrir en Génesis 22. Quiero que vayan conmigo. Génesis capítulo 22. ¿Qué pasó con ese sacrificio? Estaba Abraham durmiendo y en la noche le dice el Señor: Abraham, toma a tu único hijo, a tu hijo único, ¿sí o no? A quien amas. Noten el verso 2, si ustedes están siguiendo la lectura conmigo. Toma ahora tu hijo, tu único. Oigan, pero en ese momento cuando estaba él diciendo estas palabras, este ángel, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Ya tenía 2. ¿Sí o no? Pero le dice, toma ahora tu hijo, tu único. Porque es que ese hijo también era símbolo o tipo o figura del Jesús que vendría en el futuro. Entonces, pero le dice, toma tu único hijo. Bueno, sigamos en la lectura. ¿A quién amas? ¿Qué verso usted podía sacar en el Nuevo Testamento donde dice que que Dios tiene un único hijo y que lo ama mucho? Muy bien, ese texto de Mateo 3 cuando dice en el bautismo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Qué otro verso se les viene a la mente? Muy bien, ¿cómo dice el texto, hermano? Unigénito, único. Y lo amaba mucho. Pero lo amaba tanto que lo entregó, que lo dio por la raza humana. Entonces vayan haciendo esta comparación. Y luego dice, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces Abraham se levantó, no le dijo nada a la esposa, porque si no la esposa, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a entregar a mi hijo? Claro, y como las mujeres son más sentimentales, sus propios hijos, no lo hubiera agarrado, no lo hubiera dejado ir, yo sé. Entonces por eso él se levantó muy de madrugada, antes de que ella despertara, le dijo, hijito, vamos a ir a hacer un paseo, un viaje. E Isaac siempre fue un niño muy obediente. Eso fue otra cosa que lo salvó a él de la perdición, su obediencia. Y se unió con su papá en ese viaje. Y dice el 3, se levantaron muy de mañana, enarbolaron su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué interesante, ¿no? Sigan leyendo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y luego volveremos. O sea, tenía fe de que iba a bajar con él, ¿no? Sigamos leyendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto, como ustedes están viendo acá, esta imagen, analícenla. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Y por qué Abraham no tomó la leña de él y la llevó? Y le dijo a Isaac que llevara otra cosa. Muy bien, pero también porque era un símbolo de Jesús. Está cargando la cruz y empieza la cuesta. Y él mismo cargando su propia cruz, Isaac. ¿Cuántos días? 3 días. El ministerio de Jesús fueron 3 años, un día por año. 3 años. 3 años y medio.
Al tercer día llega a la montaña, pero ahora para subirla de pronto le tomó medio día. Por eso decimos 3 años y medio. Medio día para llegar allá y luego bajar. Aunque la Biblia no lo dice, pero usted lo deduces. Llegan al monte al tercer día, pero para subir y escalar, eso no fue de que rapidito llegaron allá. Porque era a la cima de la montaña. 3 días, 3 años y medio. Ahí usted. E Isaac llevando su propia cruz. Llevando la leña, ¿no? Llevando la leña. Y luego dice el verso, sigamos leyendo, verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cómo sería, no? De terrible. El amor del padre diciéndole tranquilo que Dios se va a proveer de un cordero, pero él por dentro que Dios le había dicho, tú me vas a sacrificar a tu único hijo, tu único hijo. Y él sabía que era el hijo de la promesa. Y con tanto amor lo habían anhelado, pero le dice, sacrifícalo. Pero él sabía que era el único hijo de la promesa. Pero aún así, la fe de Abraham fue así. Y cuando llega allá, edifican el altar, dice, componen la leña. ¿Isaac hubiera podido salir corriendo o no? Claro que sí, pero ¿por qué la Biblia no nos dice que lo ató? Dice, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. No dice de que puso resistencia, nada de eso, sino que lo ató y decidió entregarse. ¿Ese es otro tipo de Jesús o no? ¿Cómo se entregó Jesús por nosotros? ¿Con resistencia? No. Lo hizo con amor, se entregó. Cuando llegaron los soldados, aquí estoy, dijo. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Y se entregó. Y de ahí en adelante su vida fue como la de Isaac, dócil hasta el matadero finalmente. Así que, hermanos, la vida de Jesús, la vida de Abraham y la vida de Isaac es una experiencia o un tipo, figura, símbolo de la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio? ¿Por qué creen que Jesús usó esa expresión para referirse a Jesús? Porque él tuvo la experiencia de ver el sacrificio de Jesús en el futuro, en su hijo literalmente. Ahora, Isaac, ¿saben ustedes qué significa Isaac? ¿Cuántos saben qué significa Isaac? Alegría, muy bien. Isaac significa alegría, gozo, y Jesús es símbolo de ello también, de alegría y gozo para su padre, porque fue una alegría y gozo para él, porque fue obediente hasta la muerte de la cruz. Hebreos 11, 17, 19, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta poder resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿No? Como si hubiera resucitado. ¿Jesús resucitó o no? Jesús resucitó. Entonces hay muchos paralelos, muchos paralelos. Aún, si usted mira a la esposa de Isaac, Rebeca, ¿usted qué ve en Rebeca? Si Isaac y Abraham son tipos de Jesús, ¿qué es la esposa? La iglesia, correcto, su iglesia. Miren Génesis 24 y miren la descripción de la Biblia de Rebeca. Un momentico para que vean, versos 6 y 7. Para que vayamos al punto. Verso 16, 24, 16. Dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos yo voy a sacar agua hasta que acaben de beber.
Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Ven características de esa mujer como símbolo de la iglesia o no? Sí, muchísimo. Virgen, doncella, hermosa, pero sobre todo servicial, y especialmente que esta mujer, Dios le dice a Abraham que tú tienes que ir a buscarle una esposa, pero tiene que ser una esposa especial y no puede ser de tu tierra, sino que la tienes que buscar fuera de la tierra de donde vienes. La tienes que buscar en otra tierra diferente, ¿sí? Miren el verso 6 y 7. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. No vayas a llevarme a Isaac allá a la tierra de donde yo salí. Porque la mujer para él no puede salir de allá. La mujer para mi hijo tiene que ser de la tierra del otro lado. ¿Sí? ¿Ven eso como un paralelo con la iglesia? La iglesia verdadera de Dios nunca será de Babilonia. Jamás pertenecerá a Babilonia. La iglesia verdadera del Señor siempre pertenecerá del lado correcto. Es una doncella, es virgen, porque no se contamina con otros hombres. Es una mujer pura, es la esposa de Jesús. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes recuerdan en la vida de Jesús que él también tuvo mujeres al lado de cántaros o no? ¿Con agua? ¿Sí recuerdan? La samaritana. Y por causa de esa mujer, ¿qué nació? La iglesia gentil. Los samaritanos y la iglesia gentil. Entonces, hay muchos paralelos y detalles que tú puedes sacar acá. Ahora, Rebeca, ¿qué significa la palabra Rebeca? Significa unión, aquel que une. Eso significa unión literalmente, la palabra Rebeca. En Isaac, por ejemplo, se dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿No hay una parábola en el Nuevo Testamento que nos habla de lo mismo? ¿Qué parábola es? La parábola del sembrador. Y dice que la buena tierra dio 100 por 1, pues de esa expresión es tomada de acá. Esa expresión es tomada de Génesis 26:12. Entonces, Isaac realmente es un símbolo de Jesús. Así que, apreciados amigos, como parte final de este estudio, yo quiero decirles que Jesús está en toda la Biblia. Porque cada vez que tú abras la palabra del Señor, Dios quiere que tú te enamores de Jesús en diferentes formas, símbolos, figuras, tipos. Hay un personaje que hace muchos años desarrolló un programa de computadora donde tú puedes tomar todo el álbum de tu familia, tú tomas todo el álbum y el programa de la computadora te coloca todas las imágenes y usted obviamente las va colocando como quieres. Si la abuela por acá, la bisabuela, bueno, como quieras. Vas ordenando tu álbum, pero es un álbum computarizado. Pero el álbum es un programa que todavía existe, que lo que hace es que detrás del álbum o detrás de todas estas imágenes y la forma como vayas colocando a todos los miembros de tu familia, allá al fondo se va creando una imagen, un rostro. Entonces, las personas pueden elegir si al fondo pueden ir colocando el rostro de la mamá o el rostro del papá, como quieran, ¿sí? Y lo pueden hacer, el programa crea de tal forma este mosaico de imágenes en forma de fichas, también en forma de fichas, para que tú vayas armándolo. Pero cada vez que tú vas armando y vas colocando a todos los miembros de tu familia, allá en el fondo se va formando la expresión y el rostro de alguien. ¿Sí me hago entender? Entonces, una vez un papá le llevó un cosito de estos, pero no de la familia, sino a sus hijos. Y le dijo, vea, tomen este rompecabezas para que armen el mundo. Y empezaron a armar el mundo. Había muchas fichas y colocaron Estados Unidos por allá en Suramérica, por allá Brasil, lo colocaron por allá en África y así sucesivamente. Pero no daban con el rompecabezas. Y dijeron, no vamos a seguir armando eso. Entonces vino el papá y les dijo, mira, si ustedes siguen armando, cada vez que vayan armando, allá en el fondo se va a ir formando el rostro de una persona.
Entonces lo que tú tienes que hacer es guíate por el rostro de esa persona y ve colocando la ficha de tal forma que tú vayas formando a la persona que está allá en el fondo. ¿Cuál es la lección en esta noche que el Señor nos quiere dejar de esta pequeña ilustración? ¿Cuál es? Que este mundo tiene más de 1000 piezas, muchísimas piezas, pero si vamos formando la historia del mundo y si vamos formando la historia de la Biblia también y vamos colocando fichas allí, la historia de José, por ejemplo, la historia de Abraham, la historia de Isaac, están todas las historias de los hombres fieles y llegas al Nuevo Testamento y sigues colocando las fichas para colocar un rompecabezas completo, vas a ver que en el fondo se va a formar la imagen de ¿quién? De Jesús. Jesús nuestro Salvador. Ese Jesús es el que el Señor quiere que en esta noche le entreguemos nuestro corazón, porque Él es el todo. Él es el todo para nosotros. Amén. Entonces el Señor nos ayude para que hoy ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros lo podamos recibir. ¿Cuántos de nosotros deseamos a Cristo en nuestro corazón, recibir su sacrificio? Amén, que así sea, que el Señor nos ayude para que podamos armar nuestra vida también con la vida de Jesús. Amén. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.